Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Mi nombre, como ya Isaac me presentó, mi nombre es Samuel Cañón. Por la misericordia de Dios, soy representante editorial Patmos. Y en esta ocasión voy a exponerles de una manera muy somera y muy generalizada lo que es uno de nuestros últimos lanzamientos, el Atlas Bíblico Patmos. Características generales del Atlas Bíblico: es tamaño 23 por 30, quiere decir que es un tamaño enciclopédico. No sé si en México lo conocen igual, en Colombia y en otros países he sabido que se le conoce así, tamaño enciclopédico, pasta dura, y su interior, sus hojas son papel cuché. Ahora, tiene como características extras de nuestro recurso en lanzamiento, tenemos fotos de la NASA actualizadas, exposición geográfica completa y detallada de los tiempos bíblicos, ya lo vamos a ver un poquito en detalle, despliegue general de los últimos hallazgos arqueológicos, muy oportuno esto, y levantamientos topográficos de las características de las temperaturas climáticas. Ya vamos a ver un poco sobre esto. Voy a avanzar a un buen ritmo. Vuelvo y reitero, el libro más que un atlas, me arriesgo a decirles que es casi un auxiliar bíblico actualizado, porque este libro lo hemos lanzado el año pasado. Tenemos entonces el contenido de nuestro Atlas Bíblico. El Atlas Bíblico está dividido en 4 secciones. Tenemos introducción y panorama del mundo bíblico, geografía histórica del mundo bíblico, geografía regional del mundo bíblico, apéndices e índices. Sin nada más, podemos sumergirnos en lo que sería la introducción y panorama del mundo bíblico. Tenemos acá, comencemos. Entonces, introducción y panorama del mundo bíblico está dividido en 3 grandes subtemas, que el primero sería descripción geográfica del territorio judío, teniendo en cuenta clima, vegetación y actividad sísmica. Ahora, tenemos también caminos y rutas, lo que nosotros podemos conocer como carreteras internacionales, caminos regionales. Y por último, arqueología bíblica cronológica de los periodos prehistóricos. Importantísimo esto, porque en muchas ocasiones al estudiar la palabra, descuidamos analizar el punto de vista científico de los tiempos bíblicos. O sea, ¿qué estaba sucediendo desde el punto de vista científico en el mundo cuando sucedía algo importante en la Biblia? Por ejemplo, estamos hablando de la edad de bronce, de la edad de la plata, estamos hablando de los periodos prehistóricos. Ahora, para comenzar, un breve ejemplo de algunas fotos que ustedes podrán encontrar dentro del Atlas Bíblico Patmos, hablando de la Cefela, o región de las estribaciones entre la región montañosa de Judá y la llanura costera de Filistea. Entonces, esta era, para contextualizarlo solamente un poquito, esta era una área de transición entre las llanuras de la costa mediterránea y las montañas de la región central. Es una área de montañas ondulantes. Ya vamos a ver por qué les he hecho referencia a la Cefela. Entonces, ¿qué pasó en la Cefela? Ustedes tienen en su pantalla un mapa de lo que se conoce como Palestina desde la antigüedad, que comprende la descripción del libro de Josué, comprende desde la parte norte, que sería el Monte Hermón, hasta el Negev, que es esta área. Toda esta área es lo que comprende la tierra prometida o Palestina, lo que Dios entregó a Israel como tierra prometida. Y la Cefela sería lo que ustedes ven sombreado en su pantalla. ¿Y qué pasó en la Cefela? Pues importantísimo contextualizarlo con la Biblia. Pues tenemos, en Josué vence a 5 reyes romanos en la Cefela.
Esto está descrito en Josué, capítulo 10, versículo 3. En la Cefela fue el lugar donde el sol se detuvo, de la misma manera descrito en Josué, capítulo 10, versículo 12. Sansón, nuestro querido e intrépido Sansón, juez de Israel, mató a 1000 filisteos, ¿dónde? En la Cefela, Jueces 15:16. David mató a Goliat en el valle de Elá. Este valle hace parte de la Cefela, o sea, muy seguramente en el interior de este lugar, más adelante ya vamos a ver también dónde queda el valle de Elá, porque pues este es uno de los lugares que por tradición judía aún se conserva conocimiento del lugar exacto donde sucedió esto, contenido descrito en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 1 y 2. Ahora, tenemos lo que sería el Valle del Jordán. Lo que ustedes ven sombreado es lo que se describe como el Valle del Jordán. Desde, de nuevo, el Monte Hermón, que es quizás uno de los montes más importantes de Israel, se le llama también como el gigante que observa Israel, y terminando hasta el comienzo del Mar Muerto. Avancemos. Entonces, para comprender un poco, para entender un poco la riqueza de nuestro recurso de referencia y consulta, vamos a usar hoy el Salmo 133. ¿Por qué? Porque el Salmo 33 hace precisamente referencia al Monte Hermón. Leámoslo rápidamente. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hace referencia a la reunión, la coinonía de los hermanos juntos en armonía. Y bueno, hace una descripción muy detallada, muy alegórica, donde dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vamos a usar el atlas bíblico rápidamente para comprender a qué se refería David cuando escribía este hermoso salmo. Entonces, el inicio del río y del valle del Jordán se halla en el monte Hermón. El deshielo de la nieve del monte Hermón alimenta al río Jordán. Y qué maravilloso sumergirse en el estudio, hacer una exégesis geográfica del texto con el Atlas Bíblico Patmos, entendiendo lo siguiente: la fusión del deshielo de la nieve junto con los manantiales de agua dulce, por supuesto, que se hallan a los pies del monte Hermón, donde yo les estoy indicando, abastecen todo el valle del Jordán. O sea que el monte Hermón todos los días envía un rocío a todo este valle. Y adicional a eso, el deshielo de su hielo, valga la redundancia, alimenta lo que se conoce como el río Jordán, importantísimo río donde ocurrieron tantas cosas maravillosas en la escritura. Y entonces, el monte Hermón era el punto de referencia como el punto norte de la tierra de la promesa. Ya les había contado esto. Entonces, en una sociedad que depende absolutamente o en su mayoría de la actividad agrícola, y la expresión, conectando esto con la expresión que usa David, quiere decir que la caída del rocío sobre la tierra seca es sinónimo de bendición constante y de sustento. Hace referencia a la vida misma, a la abundancia. Entonces, cuando entendemos esto, podemos hacer una conexión inmediata en la que Dios envía
bendición a nuestras vidas, de la misma manera que el Monte Hermón envía agua tan necesaria para todas las actividades de la vida, cuando nosotros como cristianos logramos habitar juntos y en armonía. En las noches del Monte Hermón se condensa el rocío, en el Monte Hermón se condensa el rocío que baña los campos del Valle del Jordán. Miren una foto del Valle del Jordán. Y asociado al deshielo del Monte Hermón estaba el crecimiento del río Jordán y por consiguiente el crecimiento de la agricultura. Conclusiones hasta aquí. Con los mapas y la información del Atlas Bíblico Patmos, usted podrá identificar fácilmente, primero, el área del Valle del Jordán, que ya lo vimos, la extensión del río Jordán, la influencia del río Jordán en Palestina. También podrá entender la importancia del Monte Hermón y del río Jordán para los hebreos. Conectar la frase, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, con el sentido que David puso en este salmo, haciendo una exégesis geográfica y social muy acercada al contexto de David como escritor de este salmo. En lo que se refiere al Monte Hermón, comprender su tremenda importancia para la cultura hebrea. De hecho, actualmente en el Monte Hermón se halla ubicada una batería antiaérea que Israel usa para protegerse de los ataques de todos sus enemigos. Y adicional a eso, desde allí el ejército puede divisar toda el área de Palestina y observar lo que sucede allí. También podemos encontrar algo tan maravilloso como esto, el calendario hebreo y las actividades estacionales. Tenemos aquí el calendario griego, que es el que nosotros conocemos, de enero da la vuelta hasta diciembre y podemos compararlo con las temporadas de lluvia, las temporadas de sequía. Adicional a eso, ¿cuáles son los frutos que se daban en qué tiempo del año? Y aquí adelante podemos ver las fiestas. ¿Dónde y cuándo se celebran la Pascua, los panes sin levadura y primeros frutos? Para los judíos sería Aviv o Nisan. Para nosotros sería entre mediados de marzo y mediados de abril. Avancemos un poco más. Va a encontrar también mapas como los que ven en la pantalla que hacen referencia a la distribución económica geográfica de Palestina de los tiempos bíblicos. Entonces, usted puede, o la persona que se interese en hacer una exégesis geográfica del libro, podrá encontrar dónde era que Israel usualmente, por ejemplo, hacía crianza de ovejas, de ganado, donde hacía explotación de hierro, de pescado, donde extraía colorantes. Mire esto importante, los colorantes, porque de hecho usted podrá identificar en qué área estaba algunos profetas que hacían referencia a la grana, que era el fruto rojo que se usaba para hacer algunas tinturas, refiriéndose al pecado. Ahora veamos rápidamente geografía histórica del mundo bíblico. Tenemos aquí 12 subtemas hablando de la geografía histórica del mundo bíblico. Tenemos antes de Abraham, la era prepatriarcal, el mundo de los patriarcas, la estancia en Egipto y el éxodo, los recorridos en el desierto, la conquista y el establecimiento, la monarquía unida, cuando pues todavía Israel era una sola, los reinos de Israel y Judá, ya los reinos divididos, lamentablemente, la era siria, babilónica y persa, periodo helenístico, que ya es el periodo de la Biblia, con Grecia y Roma involucradas, la era macabea y la época romana. Ahora habremos un poco, desgranemos un poquito esto que hemos visto. Sería viajes
de los patriarcas. Pues, ¿de quién más que de Abraham, de quien podemos hablar como el primer gran patriarca del pueblo de Israel? Y encontraríamos este maravilloso mapa que nos describe el desplazamiento de Abraham desde Ur, lo que hoy conocemos como Irak, que hacía parte de la Baja Babilonia. Aquí está, miren ustedes, Babilonia, lo que en la antigüedad, en el tiempo de Abraham inicialmente, conocía. Se desplazó desde Ur. Y lo más curioso es que este desplazamiento no solamente lo hizo Abraham, sino que fue en realidad su papá quien motivó este desplazamiento hasta Harán. Entonces ya les he dado ahí como una pequeña luz del por qué Abraham se desplazó inicialmente hasta Harán antes de ir a Siquem, que era el punto final donde Dios lo llevaría a morar definitivamente. Como ustedes pueden ver, el área entre Ur de los Caldeos y Siquem está dividida por el desierto de Arabia. Y si Abraham, su actividad económica principal era la crianza de ganado bovino o de ovejas, pues necesitaba agua. Entonces, pues la teoría que se usa es que él también se desplazó de esta manera porque el río Éufrates le proveyó de esa agua tan preciada necesaria para su actividad económica. Todo esto ustedes podrán compararlo tanto en el Atlas bíblico como en los pasajes que ven en la pantalla. Génesis 11, 27 al 32 y 25, 19 al 20. Tenemos también fotos, levantamientos de las quizás ciudades más representativas bíblicas que vemos en el texto. Esta es una representación de lo que se ha encontrado de los hallazgos arqueológicos actualizados de la ciudad de Ur. Ahora, hablemos un poquito de José de Egipto, y este lo he incluido como un interés personal, porque entendiendo la historia de José con Jacob y sus hermanos, bueno, todos conocemos la historia. Yo siempre pensé que José fue enviado por Jacob a un lugar cercano. Aquí ustedes ven en la pantalla Mamre, que era donde estaba el campamento de Jacob, donde él le dijo a José, bueno, José, por favor, llévale alimento a tus hermanos. Y no es así. El desplazamiento fue toda la línea punteada que ustedes ven hasta Siquem. La Biblia lo dice en Génesis 37, 1 al 36. José vino a buscar a sus hermanos en Belén, en Salem, en Ahí, en Betel, hasta Siquem, donde los encontró. Y estando allá en esa distancia, pues sus hermanos vieron muy fácil eliminar a José. Y bueno, apareció, gracias a Dios, Rubén y dijo, no, no lo eliminemos, vendámoslo. Y se desplazaron hasta Dotán. Y los hallazgos arqueológicos dicen que por Dotán, que es la línea continua que ustedes ven por acá, se hallaba o se encuentran vestigios de lo que sería una ruta de comerciantes de especias y de esclavos, desde más o menos el desierto de Galaad hasta la parte norte de Egipto para negociar sus esclavos. Como ustedes saben, Egipto era uno de los más grandes imperios de la época y también mayor consumidor de población esclava por sus construcciones y pues por todos sus avances tecnológicos. Todo esto lo podrán encontrar en el Atlas Bíblico Patmos. Ahora, una maravillosa descripción, y aquí me voy a detener un poquitín más, hablando del éxodo de Egipto a Canaán. Entonces, los hallazgos que expone el Atlas bíblico nos habla de que Ramsés fue la posible ciudad de partida de los hebreos en Egipto.
Números 33, 3 al 5. Posteriormente, Sucot fue la primera parada registrada en la Biblia después de la partida de los hebreos desde Egipto. Está en Éxodo capítulo 12, 37 y Números 33, 5. Posteriormente, Etam, segunda parada registrada, Números 33, 6. Y frente a Migdol, la tercera parada registrada, número 33, 7. Posible lugar de paso de los hebreos por el Mar Rojo, también lo tenemos acá sugerido, lo que hoy se llama el Golfo del Suez. ¿Y por qué llegan a esta conclusión los arqueólogos y los hermanos creadores del Atlas Bíblico Patmos? Pues resulta que se calcula que en la época del Éxodo, porque no hay una exactitud del tiempo en el que se desarrolló el Éxodo de Israel, como ustedes lo ven acá en pantalla, pero la aproximación, una de las aproximaciones más acertadas y la teoría más aceptada, es que era la edad del bronce tardío en el mundo, lo que se denomina científicamente como la edad de bronce tardío. Y la ubicación de la ciudad de Ramsés se conecta con una ruta de exploración y de explotación que hacían un pueblo sirio, si no estoy mal, para venir a explotar en esta área bronce y comerciarlo con los egipcios. Adicional a esto, en esta área donde ustedes ven lo que se llama el Golfo del Suez, ustedes ya con la oportunidad digamos, de leer, de conocer, de explorar mucho más lo que es el Atlas Bíblico Patmos, el Atlas Bíblico Patmos muestra y explica que en estas áreas donde hay estas líneas y acá, los egipcios construyeron unas murallas para protegerse de las invasiones mongolas o de las invasiones asiáticas. Porque si ustedes recuerdan, los mongoles fueron uno de los reinos más fuertes y más avasallantes de la época en cuestión. Entonces, era imposible pasar por acá, pues por obvias razones, por todos los temas de los que hemos estado hablando. Y también este es el lugar más aproximado porque concuerda con los hallazgos de las palabras usadas por el hebreo y el arameo bíblico, en el que las palabras que hacen referencia al lugar por donde cruzó Israel, habla de mar de cañas en esta área. Y todo esto está lleno de las plantas que se usan, de las cañas que se usan para producir los papiros. Y las palabras que usa el texto bíblico hace referencia también a esta misma circunstancia. Entonces, me parece maravilloso poder tener un acercamiento tan impresionante a lo que habría sido el desplazamiento de Israel, teniendo en cuenta que los lugares puntuales donde Israel se detuvo se desconocen. Entonces, después de pasar el Mar Rojo, muy probablemente por el Golfo del Suez, como ya les he descrito, acamparon en Mara y Elim. Mara, tenemos acá, que es el lugar de las aguas amargas, donde fue uno de los primeros milagros que el pueblo de Israel presenció después de la apertura del Mar Rojo. Posteriormente, Elim, ¿sí? Y bajaron al sureste. ¿Y por qué no subieron acá directamente? Pues el Atlas Bíblico explica que, como ustedes acaban de escuchar, era la edad del bronce tardío. Israel, como estaba sometido a esclavitud, no había tenido la posibilidad de desarrollar la habilidad de controlar el bronce. Y todos los pueblos que habitaban acá, que en ese caso eran los filisteos, ya controlaban, ya dominaban el arte de, de construir armas con bronce.
Entonces, por supuesto, si Dios los envía directo, muy seguramente mueren de inmediato, porque pues ellos irían, diría yo, con palos, con piedras. Y bueno, no hubiera sido imposible para Dios. Y también hace parte del trabajo que Dios desarrolló en los corazones de todos ellos. De camino al Sinaí, bueno, ustedes tienen aquí una foto de lo que hoy en día existe en esta área, ya vamos a ver qué es. Este es el monasterio de Santa Catalina. ¿Por qué lo usa el Atlas Bíblico? ¿Por qué lo referencia? Porque es la posible ruta de camino al Sinaí, porque la ubicación exacta del monte Sinaí no se conoce. ¿Pero por qué hace referencia a esto? ¿Por qué? Porque en números 33, 12 al 33 se menciona un lugar llamado Dovka. Algunos historiadores han considerado que el nombre significa fundición y lo han identificado con el centro minero de Sarabid al-Hadin, que se encuentra al este del Mar Rojo, en la ruta sur propuesta para el éxodo de Egipto. Aquí tienen ustedes el monasterio de Santa Catalina, camino a la cumbre, la capilla de Elías, y esta es la sugerencia de lo que quizás pudo haber sido Monte Sinaí. ¿Por qué se desconoce el lugar adecuado? Una de las teorías que manejan los escritores del Atlas es que definitivamente Dios no quería que este lugar se convirtiera en un lugar de romería y de idolatría. Por eso quizás, y pienso que es muy acertada la posición de los escritores. Ahora tenemos también pues los recorridos en el desierto. Tenemos acá del Sinaí a Cades Barnea, incidentes en Cades Barnea, que es lo que la Biblia describe, ya lo vamos a ver. De Cades Barnea a los campos de Moab, incidentes en los campos de Moab. Entonces tenemos acá Números 33 registra más o menos el itinerario de Israel desde su salida de Egipto hasta llegar a los montes de Moab. Lo tenemos acá, todo este camino. Sin embargo, de los 51 sitios geográficos y características geográficas que menciona el pasaje, solo unos 10 pueden identificarse con certeza. La ruta de Israel desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea solo se puede mapear a grandes rasgos. Como ustedes los ven acá, ubicando los sitios más acercados y los ya identificados en la actualidad. Tenemos acá también, por ejemplo, ¿cuál fue el incidente en Cades Barnea? Pues fue el envío de espías por parte de Moisés a Canaán, que fue quizás el incidente más representativo. Mire todo lo que tuvieron que recorrer los espías. No fue una miradita por aquí nomás. Tuvieron que ingresar a la tierra prometida de los espías, terrible, hasta lo que se conoce o lo que se ha expresado hasta un poco más allá de lo que se conoce como el monte Hermón. Después de 40 días y de haber atravesado la tierra de Canaán, de sur a norte, los exploradores regresaron a Cades Barnea e informaron sobre sus hallazgos. Después de esto, viene la incursión fallida de Israel en Canaán, donde fueron vencidos porque desobedecieron a Dios, quisieron hacer un ataque por fuera de la voluntad de Dios y fueron tremendamente vencidos y devastados. Ahora tenemos de Cades Barnea los campos de Moab. Viene acá así, empieza en Cades Barnea, cerca de Edom, bajan a El Adelot y vuelven a subir a Cades Barnea. Por aquí hay otra posible ruta punteada que pudo haber sido también el camino. Saliendo de los mapas, les presento rápidamente también las imágenes en 3D que ustedes podrán encontrar en el Atlas Bíblico Patmos. Maravillosas ilustraciones muy bien logradas, donde se pueden detallar de una manera muy vívida lo que serían artículos físicos importantes descritos en la palabra de Dios en la historia de Israel. En este caso, el tabernáculo, aquí tenemos un detalle muy acercado de lo que sería o cómo sería
el lugar santísimo, el lugar santo, y en este slide tenemos el altar de la propiciación y de los sacrificios. Tenemos acá también, miren, importantísimo para hacer un análisis de lo que vivió Nehemías, Daniel en Babilonia. Entender, mire cómo pasaba por el centro de Babilonia el río de Éufrates. Y todo eso, si ustedes, si ustedes hacen un análisis, una lectura del análisis exegético que el Atlas hace, geográfico, de todo esto, se entiende por qué Babilonia era una metrópoli tan abundante. De hecho, se habla de los jardines colgantes de Babilonia. Pues todo esto tiene mucha conexión con lo que el Atlas bíblico expone y cómo podemos conectar lo que la historia nos narra con la realidad bíblica. Tenemos acá también la ciudad de Jericó. Tremendo lo que tuvo que enfrentar Josué, y no era un solo muro, sino dos muros. Interesantísimo estudiar esto. Tenemos la ciudad de Nínive, lo que era la ciudad que Jonás conoció. Ahora, la repartición de la tierra prometida por tribus, donde estaba Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar, Neftalí. Lindísimo mapa este. Tenemos también los reyes que Israel derrotó, territorios de influencia de los jueces de Israel. Tremendo esto, importantísimo. Mire la conexión que les hacía hace un ratico con el valle de Elá. Mire el área donde estaba Sansón. Y si ustedes más o menos pueden recordar, es lo que se conoce como la Cefela, de los primeros temas que abordamos al comenzar esta exposición. Ahora, Israel bajo el reinado de Saúl, David y Salomón, lo que era el reino unido. El valle de Elá en la Cefela. Lindísimo este lugar. Y en este lugar es donde muy seguramente se dice que fue la batalla de David y Goliat. Los 16 sitios donde huyó David mientras Saúl lo perseguía para asesinarlo, por ser pues el rey sucesor elegido de Dios. En este mapa se puede hacer un tremendo sermón, porque cada uno de estos lugares tiene un nombre y cada uno de estos nombres tiene algo que enseñar a David y a todos nosotros, por supuesto. Jerusalén en tiempos de David, lindísimo esto, muy, muy lindo. En tiempos de Salomón, mire cómo cambia. En tiempos de David y en tiempos de Salomón, mire la bonanza tan impresionante. De hecho, aquí ya tenemos el monte del templo, el lugar donde se construyó el templo de Salomón. Qué tremenda, tremenda animación esta. Tenemos el templo de Salomón, muy detallado, muy, muy exuberante en su realidad, ¿no? Con sus puertas y toda la descripción tan, tan tremenda que hace la Biblia. Además, los reinos de Israel y Judá, ya con los reinos divididos, con el reino de Asiria aquí asestándoles constantemente, Filistea aún aquí en medio de ellos por culpa de Saúl y no obedecer a Dios, la orden de Dios de eliminar completamente el pueblo filisteo, los profetas de Israel y Judá, donde fue que cada uno de estos, de los profetas de Israel, hablaron y desarrollaron sus ministerios. Lo pueden conectar con los otros mapas, haciendo referencia al área donde ellos estaban y qué tal vez sucedía en el momento preciso. La era asiria, cómo fue cambiando, todo lo que los asirios fueron invadiendo, le mordieron un gran pedazo aquí a Palestina, que es cuando derrotan tremendamente a Israel. Jerusalén en tiempos de sequías,
la era babilónica y la era persa. Jerusalén en tiempos de Nehemías. Miren todo el muro que tuvo que reconstruir nuestro querido amigo Nehemías. Periodo helenístico, ustedes podrán encontrar el monte del templo en la era de Jesús, lo que Jesús conoció como el templo, donde los fariseos en esta área hacían comercio y abusaban de, de todos los cristianos que migraban o de todos los judíos que migraban al templo. Y bueno, todo ese análisis de las monedas, de cómo era la manipulación mediática que los fariseos y los saduceos hacían para enriquecerse y usar el templo como una fuente de dinero, lo pueden encontrar en el Atlas. También el templo y sus atrios, el templo, Jerusalén en la época de Jesús. Esto es visto desde una cara porque aquí está la otra cara que a título personal es la que más me encanta porque es donde yo puedo ver el Gólgota y me conecta con lo que nos tiene vivos y con esperanza eterna. El lugar donde Jesús murió. Lindísimo. Tenemos la conversión de Pablo. También tenemos el primer, segundo y tercer viaje misionero. Importantísimo entender esto, analizarlo desde el punto de vista geográfico, de lo que estaba sucediendo también en el mundo desde el punto de vista económico y político, con Roma al mando y con Grecia también influenciando, digamos, todo el ambiente cristiano. Hallazgos arqueológicos. Tenemos aquí el prisma de Sennacherib, donde se narra, Sennacherib era un rey persa, y aquí en este prisma han logrado deducir los arqueólogos que se habla de Israel en una incursión que hizo Sennacherib al pueblo de Israel y lo derrotó. Y las cartas de Laquis. Y por último, hermanos, también van a poder encontrar, además de muchas otras cosas, líneas del tiempo de la historia bíblica. Mire, importantísimo esto. Está el año, lo que pasaba en Egipto, en Palestina y en Mesopotamia. Esto es muy útil para todo amante de el análisis y de la profundización bíblica. Adicional a esto, no quiero terminar sin decirles que este atlas bíblico le ofrece la posibilidad a cada uno de sus compradores de tener un código único para descargar más de 130 mapas como parte de la adquisición. O sea que a todos sus clientes ustedes pueden decirle que con toda confianza, cuando abra el atlas bíblico, va a encontrar en alguna de sus hojas, al comienzo, un código especial que le va a permitir descargar con toda libertad más de 130 mapas que puede usar libremente para la creatividad de sus estudios bíblicos o de sus enseñanzas bíblicas. Entonces, hermanos, este es a grandes rasgos, les digo, a grandes rasgos, una exposición del Atlas Bíblico Patmos y de la profunda riqueza exegética, geográfica, que brinda este recurso para toda la iglesia cristiana. Entonces, yo tenía aquí, bueno, ya estoy acá. Hermanos, no sé si Isaac tiene algo más para decir. No sé si ustedes, hermanos, tienen alguna pregunta. Este es el momento en el que podemos compartir y tener un acercamiento en cuanto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Samuel. Es muy interesante lo que hoy nos estás compartiendo. Y bueno, la verdad es que sí, tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos de aquí de Distribuidor Ariel. Y mira, nos han hecho llegar algunas preguntas.
La primera es, eh, ¿este recurso está diseñado para llevarse a la par con alguna Biblia en específico? No, no, en realidad no. Digamos, eh, el texto es un texto amplio. Este es un texto que lo que ha hecho es recopilar información desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, toda la información más actualizada que se necesita para hacer una buena exégesis desde estas perspectivas, desde estas temáticas. Y no está, digamos, anclado al uso de ninguna Biblia. No, lo pueden usar con cualquiera de las Biblias. Reina Valera 60 y algunos pasajes también NBI, si no estoy mal. Ok, muchas gracias. Eh, Aquí nos hacen otra pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia principal entre este recurso comparándolo con algunos otros recursos de otras editoriales, ¿no? Que tienen, a lo mejor podemos pensar que tienen un recurso muy similar. Sí, mira, yo sé que el año pasado también otra editorial amiga nuestra ha lanzado, pero si ustedes comparan el contenido, el de editorial Patmos, y pues puede sonar un poco eh, agresivo, pero la realidad es la realidad. Nuestro recurso es el más completo que pueden encontrar en la actualidad en habla hispana, ¿sí? No va a haber otro recurso del mismo nivel. Adicional a esto, en México, ahora que estuve allí hace unos 20 días, encontré que el precio no es tan elevado. Creo que está cerca de los 1,000 pesos mexicanos, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Entonces, es una maravilla. Excelente. Pues muy bien, yo creo que vamos a hacer la tarea. Les invito aquí a nuestros amigos libreros para que de lo que tenemos, de lo que ustedes tienen en sus propias librerías, pues comparen los materiales. Bueno, hay otra pregunta que dice, eh, porque de hecho vimos muchos mapas del Antiguo Testamento. ¿El Atlas bíblico considera lugares que se mencionan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Claro, por supuesto, por supuesto. Y el análisis es un análisis serio en conexión y haciendo un análisis de las palabras. Por ejemplo, cuando les hablaba del sitio por donde Israel cruzó el mar Rojo, es precisamente un análisis etimológico del arameo y del hebreo bíblico que la Biblia usa, o sea, del idioma original. Es un análisis de las palabras que usaron los escritores, en este caso Moisés, para describir el lugar donde sucedió el paso del pueblo de Israel. Entonces, él usa palabras que conectan con cañas. La palabra que usa, y déjame, yo te voy a decir porque yo tengo ese apunte, de hecho te puedo decir con exactitud cuál es la palabra que usa el texto bíblico. Dame un segundo, si lo ubico rápidamente. Aquí está, no, 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 no. Dame un segundo, tan pronto, aquí está. Sí, mira, es Yam Sub. Dice, frecuentemente mencionado en la escritura como Yamsut. Voy a leerles rápidamente. Dice, esta ruta al parecer era una ruta establecida y conocida de la época hacia el sur oriente de Egipto y concuerda con los hallazgos de un canal construido al oriente de Egipto que servía de protección de los asiáticos, como les expuse. El cuerpo de agua que Israel cruzó es frecuentemente mencionado en la escritura como Yam Sub, lo cual se traduce como mar de cañas. Sub en el Antiguo Testamento se refiere a cañas que crecen en la orilla del río Nilo. Y cuando se hace una revisión geográfica de en qué lugar lo más acercado a lo que la Biblia describe que fue el peregrinaje, el camino de Israel, pues en el Golfo del Suez hay un mar de cañas, porque está lleno de cañas esa área. Entonces, claro,
tener un 100%, pues, digamos, hay cosas de la antigüedad que es casi que imposible establecer, ¿no? Pero sí muy acercado y muy acertado. Sí, y quiero hacer la salvedad. Nuestro texto está nutrido de una profundización seria. O sea, es un análisis serio de los textos originales. O sea, no es tomado de improvisación o de textos aislados, no. Es de analizar el texto bíblico y de hacer una profundización, en muchos casos, etimológica de las palabras usadas para llegar a una conclusión 100% acertada o muy acertada. De hecho, el Atlas en varias ocasiones hace la salvedad. Como mostrábamos, de los 51 sitios que Números describe que fue el peregrinaje del Sinaí hasta Cades Barnea, solo 10 están identificados con exactitud. Los otros 41 se sugieren, pero pues digamos, el Atlas en eso también es muy claro. Ok, muy interesante toda esta referencia. Y bueno, continuando con las preguntas. eh, Otra pregunta que nos hacen llegar dice, ¿existe alguna referencia geográfica de esos lugares en la actualidad? Yo creo que intentan así como identificarlo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, veíamos ahí el monasterio de Santa Catalina. El monasterio de Santa Catalina está muy cerca de lo que se llama Dovka, que es el área que es la palabra que los historiadores han considerado que significa fundición en las lenguas semíticas. Y entendiendo esas lenguas semíticas, pues se puede eh, concluir que era la ruta minera de este pueblo sirio para comerciar y explotar el bronce. ¿Sí? Yo estoy aquí, te preguntarás qué estoy haciendo aquí mientras hablo contigo, porque veo en el chat que un hermano me pregunta dónde está el código. Y yo estoy mirando si es en las primeras páginas o es en el final, porque ese dato, sí, está aquí. Mira, está el contenido y en esta área está el código. Ese enunciado, esos dos bloques, ahí le dan el código de descarga y efectivamente está al comienzo del Atlas. Unas hojitas adelante del Atlas. No quería irme con esta nota en cero. Ok, excelente. Pues me parece muy acertado, muy completo el Atlas Bíblico de Patmos, sobre todo estas referencias que nos ubican en el tiempo, en el contexto histórico, esta parte del geográfica de los mapas, las ilustraciones, se me hace un recurso muy importante que sí no debería de faltar tanto en nuestras casas como en las librerías de nuestros clientes, ¿no? Entonces, amigos, pues los invitamos a que revisen el Atlas Bíblico de Patmos para que, pues, así como nos lo presentó Samuel, que nos dan la cosquillita de poderlo buscar, ustedes también los invitamos para que lo hagan, se lo puedan llevar y puedan también estarlo ofreciendo a sus clientes este maravilloso recurso del Atlas Bíblico de Patmos. De Muy bien, hecho, amigos. Isaac, Sí, perdóname, adelante. otro lugar, veo que la hermana Adri Schacht, Sí. perdóneme si no es la pronunciación adecuada, está preguntando, ¿existe alguna referencia geográfica de esos lugares en la actualidad? Hay otro lugar maravilloso, que de hecho cuando las personas que han tenido el privilegio de migrar o de ir a visitar Tierra Santa, visitan, y es el Valle de Elá, porque es el lugar identificado donde David mató al gigante Goliat. Ok. Muy interesante, ¿no? Uh -huh. Muy bien, amigos. Pues estamos pues muy contentos de haber tenido esta participación de Editorial Patmos. Ahora sí que por cuestiones de tiempo, sabemos que todos tenemos muchas actividades que realizar, entonces vamos a concluir con esta actividad, no sin antes agradecerle a mi estimado amigo Samuel
esta maravillosa participación, esto que el día de hoy nos compartió y que esperamos pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. Así también, pues los invitamos a que conozcan todos los recursos de la editorial de Patmos. Tiene otros recursos también, también muy importantes y que estamos seguros que pues les serán muy útiles. Muchas Mira, gracias, Samuel. próximamente, perdóname, antes de Adelante. que nos vayamos, próximamente, muy posiblemente podemos hacer un trabajo lindo de esta Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia no solamente se detiene en en la exposición del significado, da mucho más contenido. Ya ustedes la conocen, pero con la bendición de Dios más adelante podemos organizar algo para que la puedan exponer con más vitalidad y puedan reforzar, repotenciar, digamos, la adquisición de esta Biblia a todos sus compradores. Excelente. Nos quedamos con la tarea y seguramente podremos programar algo más adelante. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y clientes de librerías que están viéndonos y conectándonos el día de hoy. Así que pues estén al pendiente para nuestras próximas actividades aquí en Distribuidor y les agradecemos mucho de su participación.